Mira, tengo un reloj sujeto a mi muñeca. Podría decir que es mío, lo poseo. Es una tecnología muy efectiva que yo sujeto. Soy el sujeto que sujeta el reloj. O quizás yo soy el sujetado por el reloj. Esta pregunta, que parece un simple juego de palabras, es el corazón de nuestro seminario. Vamos a iniciar un viaje que más que una inmersión profunda, como dijimos, será una cartografía. Es decir, un mapa para orientarnos en uno de los conceptos más influyentes y cuestionados de Occidente, la noción de sujeto. Tradicionalmente, desde la filosofía moderna de René Descartes, hemos entendido al sujeto como una entidad unificada, autónoma y consciente, un yo transparente que se pensaba a sí mismo como el sujeto de todo conocimiento. Esta concepción de sujeto como origen y centro ha sido la piedra angular de la metafísica, es decir, la rama de la filosofía que se pregunta por el ser de las cosas y en gran medida por el modelo pedagógico que hemos heredado. Este objeto, el reloj, no es solo un símbolo de posesión, es el símbolo de la racionalidad instrumental. ¿Qué es la razón instrumental? Es sencillamente la idea de que la razón no es pensar qué es bueno o qué es malo, sino para encontrar el medio más eficaz para lograr un fin. Es una razón que funciona como una herramienta para controlar, medir y organizar el mundo. Y aquí viene la parte controversial. Empezaré sujetándote a vos, sujeto de aprendizaje. A lo largo de este seminario, yo marcaré el tiempo de tus entregas, de actividades, de lecturas. Te sujetaré del mismo modo que este reloj me sujeta a mí, aunque yo crea que soy quien lo sujeta. De eso se trata la experiencia educativa, de sujetarte, de colocar toda esta tecnología entre nosotros. Para desenredar esto, vamos a la etimología. Sujeto y objeto vienen del mismo verbo latino, iacere, que significa lanzar. La diferencia, como ves, está en el prefijo subiectos, que quiere decir lo que está debajo, lo que está debajo, y objectus significa lo que está delante, lo que se pone enfrente. Es decir, el objeto, objectus, es lo lanzado contra nosotros, lo que se nos presenta, y el sujeto, subjectus, en la filosofía antigua, era lo que subyace, el soporte. Pero, y aquí está la tensión en la política, el sujeto también es súbdito, el que está bajo el poder. ¿Ves la paradoja? El sujeto es, desde su nacimiento, el fundamento, lo que sostiene, y a la vez el súbdito, el sostenido, el sujetado. Con la modernidad, esta balanza se va a inclinar drásticamente. Como decíamos, vamos de nuevo al repaso etimológico, el objeto es lo que se presenta ante el sujeto, es exterioridad, es frontalidad. El sujeto, en cambio, está para allá, es lo que está debajo, el soporte, pero esta idea se va a invertir.
Con la modernidad, el sujeto ya no es solo lo que está debajo, ahora se convierte en quien piensa, conoce y actúa sobre el mundo, se vuelve el centro de la experiencia y la base del conocimiento. Este es el cambio dramático al que nos referíamos hace un rato. Es el famoso pienso, luego existo de Descartes. Casi podríamos decir, pienso y luego existe lo que pienso como prueba de que existo. Esa es la nueva oposición sujeto-objeto. Se establece una relación clara de interioridad, el sujeto, versus la exterioridad, el objeto. La conciencia emerge aquí como algo exterior, el objeto, que se interioriza, se vuelve representación y que nos permite organizar el mundo y darle certidumbre. Y aquí está el punto clave. Si el sujeto determina el objeto, la cosa, entonces puede medirlo, calcularlo, sujetarlo, someterlo. En suma, puede poseerlo. El sujeto no solo sujeta a objetos, sujeta también a otros sujetos a los que confronta como objetos. Esta idea de fundamento se traslada de Dios al hombre. El hombre se convierte en subjectum, la base sobre la que se construye la realidad. Está claro que aquí no estamos debatiendo principios religiosos, sino filosóficos y científicos. Tus ideas, tus creencias son tus creencias, no están puestas en juego acá. Este es otro plano de verdad, este es un plano muy distinto. En este seminario vamos a reflexionar sobre esto desde una mirada genealógica, es decir, no buscaremos un origen puro del término, sino rastrearemos las luchas de poder y los discursos que construyen esta idea. ¿Cómo llegamos a ser sujetos de aprendizaje? ¿Por qué la idea de sujeto se transformó en sinónimo de yo? ¿Y cómo empieza a quebrarse esta idea en el siglo XIX? Esta concepción moderna de sujeto trae una contradicción profunda que el pensamiento crítico, como el postestructuralismo, denunciará durante el siglo XX. ¿Por qué? Porque la suposición de un conocimiento objetivo eliminó la subjetividad del sujeto, sus emociones, sus pasiones, como algo digno de ser tenido en cuenta. Había que dominar esas pasiones, esas emociones, al igual que la naturaleza. Hablando de dominar la naturaleza, uno de los precedentes de esta idea es Francis Bacon. Desde Bacon, el gran proyecto de la ciencia ha sido dominar y controlar la naturaleza. El lenguaje que usó es revelador. La naturaleza, decía Bacon, debe ser cazada en sus andanzas, encadenada a servir, hecha una esclava. El propósito del científico era extraerle sus secretos, torturándola, literalmente torturándola. Y esto no era solo una metáfora. Bacon, como Lord Canciller de Inglaterra, autorizó y supervisó el uso de la tortura como el potro en interrogatorios reales para obtener confesiones. A esta idea de que para conocer primero hay que someter y forzar la realidad, el pensamiento crítico posterior lo llamará violencia epistemológica. Un término fuerte, ¿no? Epistemológico se refiere a conocimiento. Estamos hablando de una violencia en el acto mismo de conocer. Bacon relacionó
directamente las técnicas de inquisición con la investigación de la naturaleza. El método científico era una forma de interrogar a la naturaleza para subyugarla. Esta violencia epistemológica y ecológica es fundamental para lo que vendrá después. La voluntad de medir, calcular, someter al objeto. Esto sienta las bases para el individualismo posesivo. La idea de que ser es poseer. Soy dueño de mi cuerpo, de mis ideas y mi propiedad, de mi reloj. Y esto legitima no solo el dominio sobre el mundo, sino el sometimiento de otros sujetos vistos como objetos. A partir de aquí volvemos a la subjetividad. Esta eh, idea de hombre con mayúsculas como centro es fundamental. Y la palabra hombre no solo es ingenua, es el hombre masculino, blanco, europeo, racional, el que se vuelve central. En la moderna metafísica de la subjetividad, o sea, en la filosofía que se pregunta qué es el ser y responde, el ser es el sujeto que piensa, nace todo esto con el gesto filosófico de René Descartes. Él dio un giro a estos significados que vimos en la Edad Media. Descartes inaugura la filosofía moderna porque da una nueva respuesta a la pregunta por el ser. Habrás escuchado estas cuestiones, lo ser, lo que es, no ser, lo que es y todas estos que parecen juegos de palabras. Pero tanto el sujeto como el ser, el sujeto que es, son las piedras angulares del pensamiento occidental y de alguna manera el pensamiento oriental, pero en otro sentido. El pensamiento oriental lo toma por otro lado. Ya vamos a ver algo de esto. Decía que la nueva respuesta a la pregunta por el ser la da Descartes. ¿Cómo? Partiendo del sujeto. El sujeto ahora es el fundamento de los objetos. El gesto de autonomía de Descartes es radical. Afirma que el único fundamento real, el único subjectum, es el yo. Como diría Heidegger, lo decisivo no es que el hombre se libertara, sino que se transformara absolutamente la esencia del hombre al convertir a éste en sujeto. Descartes estableció el sujeto como el fundamento, el yo sustancial, es decir, un yo que existe por sí mismo como una sustancia que no depende de nada más para ser. El sujeto, entonces, construye en su interioridad un saber que le da poder sobre la naturaleza y los otros. La conciencia nace como ese ámbito interno donde la exterioridad del objeto es traída como una representación para ser conocida. Vos no conoces el árbol de afuera, conoces la imagen o la idea del árbol que tu mente construye adentro. Es la representación. Y este conocimiento, esta razón, se realiza, se vuelve acción mediante la tecnología. Insisto, metonimia abarcativa que deberíamos desglosar, pero no vamos a tener tiempo de hacerlo. La vamos a llamar la tecnología. Pero cuando hablamos de tecnología hablamos de dispositivos tecnológicos, de portadores de textos, de mucho más, ¿no? Entonces, la tecnología, comilla, comilla,
es esa razón calculadora, esa razón instrumental que ya vimos, puesta a trabajar. Esta racionalidad moderna se funda a sí misma, es decir, no necesita la validación de Dios o de la tradición. La validación de dos es un furcio, sí. Necesita la validación de dos, de una dicotomía. Ya lo vamos a ver a esto. Decía que esta racionalidad no necesita ser validada por Dios o por la tradición. Se valida por su propia lógica interna, que justamente es dual. Y ahí viene el furcio. ¿Y cuál es la base de esa lógica? El proyecto de matematización del mundo. Es la idea que, para bien o para mal, va a fundar a toda la ciencia moderna, futura y el desarrollo tecnológico, la matematización del mundo. O sea, la creencia de que todo lo real, para ser conocido, debe poder reducirse a un número, una medida, una fórmula. Busca por ahí que decía Galileo sobre el árbol de la vida, en qué estaba escrito, perdón, el libro de la vida, en qué estaba escrito. Si no se puede calcular, no se puede medir para la visión, simplemente no es un conocimiento válido. El siglo XVII, la época de Descartes, se conoce como la edad de oro de los autómatas. Estos ingenios mecánicos se construían como símbolos de poder y entretenimiento. Y ahí está la clave. Para René Descartes no solo las máquinas, sino también los animales eran complejos autómatas. Los considera seres que actuaban por pura mecánica, sin alma, sin mente. Si conoces algo de historia vas a poder trazar una relación de esto con la historia de Latinoamérica, la historia de América. ¿Te imaginas el impacto en el pensamiento? ¿Qué consecuencia ecológica subyace en esta idea? Pura mecánica, sin alma, sin mente. ¿Qué impacto tiene en los humanos subvalorados? ¿Qué tipo de tecnología era la tecnología del sujeto cartesiano? Esta idea es lo que conocemos como mecanicismo. De hecho, Descartes extendió esta visión incluso al cuerpo humano, considerándolo también una máquina. Y decime si alguna vez cuando fuiste al médico no te sentiste así una máquina. Anteriormente era peor todavía. El médico era allí la autoridad, Dios, el sujeto que te sujetaba con su conocimiento y te trataba como una bolsa de órganos interconectados. Todas estas cosas se están revisando, creo, salvo cuando estás en la sala de espera. Bueno, volvemos al tema. La única diferencia era el alma racional. Esta concepción articula la primera cosificación autoimpuesta del sujeto, es decir, el acto de convertirse, dramático acto de convertirse a sí mismo en una cosa. El ser que buscaba la autonomía total se convierte él mismo en un autómata. La docilidad del cuerpo se impone mediante la ficción de la unidad racional, aunque el famoso pato con aparato digestivo es posterior, es del siglo XVIII, la idea de los autómatas es bien
conocida por Descartes. Aquí está la gran paradoja. El sujeto que se cree universal y eterno, casi como un dios, es el mismo que no puede dar cuenta de sí mismo. La búsqueda del conocimiento objetivo eliminó la subjetividad, emociones, pasiones de la esfera de la ciencia. El sujeto que soñaba con ser libre se convierte en una autónoma, en un autómata, digo bien, en una máquina capaz de objetivar. Ya vamos a hablar de vos un poco más adelante. Decimonónico. Pero este hombre central, este sujeto cartesiano tan seguro de sí mismo, no duraría para siempre. A mediados del siglo XIX, este sujeto entra bajo sospecha. El poeta Rimbaud lo captura perfectamente al escribir Yo es un otro. El yo ya no es el mismo. Aquí rompe la unidad del sujeto y se introduce la pluralidad. Es el inicio de la deconstrucción, el desmontaje del cogito cartesiano, el pienso luego existo. Permite reconocer la propia alteridad, es decir, la existencia de otro dentro de mí mismo. Esta idea de multiplicidad será la clave para entender el concepto de subjetividad. En terapia con el doctor Freud, el personaje que nos va a acompañar en esta clase, decimonónico, el que se veía tan fuerte hace un rato, tuvo algún tipo de crisis. Hacia mediados del siglo XIX, la sospecha abre una grieta en ese sujeto. Surgen pensadores que van a producir un descentramiento del sujeto. Es decir, van a quitar al hombre y a su conciencia del centro de la escena. Sostienen que el hombre está determinado por circunstancias que la propia conciencia desconoce. Emerge así un sujeto condicionado. A estos pensadores se los conoce, que hablaron de sujeto condicionado, a esos pensadores se los conoce como los maestros de la sospecha. El concepto de maestros de la sospecha fue acuñado por el filósofo francés Paul Ricoeur para referirse a pensadores del siglo XIX como Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud. Estos pensadores, Karl Marx, Nietzsche, Freud, cuestionaron la noción de la conciencia y la verdad como transparentes. Sugirieron que por debajo de la apariencia hay fuerzas ocultas, económicas, biológicas o psicológicas que nos engañan. Marx critica la ideología de la clase burguesa que oculta sus intereses económicos bajo la máscara de la razón y los valores universales. La economía es la base de todo el pensamiento y comportamiento social. Nietzsche ataca los valores morales y filosóficos de la Ilustración y el cristianismo, argumentos que son una forma de voluntad de poder que suprime la vida. En su lugar, propuso una transformación de los valores basada en el individuo y el superhombre, concepto mal traducido, tengo entendido. Él hablaba de un hombre por sobre el hombre, un sobrehombre. Freud explora el inconsciente argumentando que los deseos reprimidos y los instintos ocultos a los que él llama el inconsciente o lo inconsciente están en constante conflicto con la conciencia y dictan muchas de nuestras acciones
y pensamientos. Nietzsche, Marx y Freud muestran que la conciencia es compleja y que debemos aceptar la diferencia. Así, el sujeto moderno aparece dividido y condicionado. Ya no domina el mundo, sino que está alienado y sometido a fuerzas externas. Cuando toma la palabra, ignora que existen elementos previos que influyen en él. El sujeto ya no pudo definirse como autónomo, libre u homogéneo, sino como un ser condicionado. El sujeto aparece condicionado. Está determinado por el fluir del inconsciente, las pasiones y el cuerpo. Está sujetado a las relaciones sociales y a la cultura. Se introduce en la pluralidad y la escinsión de la conciencia. Se rompe la identificación clásica ser, representación, pensamiento, y surge la necesidad de reconocer la propia alteridad y la opacidad del otro. La irrupción de la sospecha es la denuncia de que la autonomía cartesiana era una ilusión moderna. El sujeto que creía dominar el mundo se revela cosificado y alienado a la razón instrumental. Ignora que ya estaba sujeto a estructuras que anteceden la conciencia. El espectáculo ya ha comenzado. Apretemos el acelerador. Avancemos al siglo XX. Con Foucault abordamos el sujeto no como una entidad fija, sino como un campo de fuerzas dinámico. Foucault ya no se pregunta por el sujeto trascendental, es decir, el sujeto universal fuera de la historia, sino por el sujeto moderno. Esta perspectiva histórica del presente rompe el esencialismo. ¿Qué es el esencialismo? Quizás te preguntes. La idea de que existe una esencia humana fija, inscribiendo al sujeto en los discursos de este presente. Veremos luego esta misma idea reflejada en Jacques Derrida, pero desde otro punto de vista. La tesis central de Foucault es que el sujeto moderno reside en la tensión generativa entre dos dimensiones. El sujeto como agente, el que actúa y se autodetermina, y el sujeto, para que busque un láser, y el sujeto como paciente o sujetado, el que es constituido y sometido. Foucault se apoya en la gramática, el sujeto agente que realiza la acción y el sujeto paciente quien la recibe. La historia del concepto de sujeto no es una progresión lineal, sino un proceso dialéctico donde una dimensión reconfigura la otra. Por ejemplo, en sus trabajos, Foucault introduce las tecnologías del yo. En ellas, el sujeto es simultáneamente agente y paciente. El individuo se transforma usando técnicas y normas sociales que lo atraviesan y lo constituyen. Paciente. Que el poder no es meramente represivo. No solamente dice no,
también es productivo, produce realidad, saberes y produce sujetos. Su concepto clave es assujettissement, una palabra francesa que significa sujeción y a la vez subjetivación, la creación de un sujeto. Esta palabra va a ser clave en el seminario. Ser sujeto es al mismo tiempo estar sujetado a relaciones de poder saber, las estructuras que definen la verdad en un momento dado. Estas relaciones operan a través de disciplinas como la escuela que moldea el cuerpo y de una biopolítica que gestiona la vida de la población. Por ejemplo, la mediación tecnológica actualiza estos mecanismos. La subjetividad juvenil se percibe como agente, creando su identidad, sus perfiles, pero está intrínsecamente sujetada, paciente, por las estructuras de vigilancia y los algoritmos que actúan como las nuevas disciplinas y biopolíticas digitales. Es un ejemplo medio forzado porque no actúan realmente así. Esto lo vamos a retomar luego. Como mencionamos, esencialismo se refiere a la idea de que el sujeto tiene una esencia física, natural y universal, que existiría más allá de la historia o la cultura. Cuando Foucault rompe con el esencialismo, él rechaza la idea de sujeto como una naturaleza inmutable. En cambio, propone entender al sujeto moderno como una construcción histórica formada por los discursos y las prácticas de cada momento. Foucault no será el único que pensará esto. Ahora, te preguntarás, ¿qué me puede importar todo esto a mí? No se trata de un enredo de filósofos. ¿En qué nos afecta? Vamos a ver que sí nos afecta y nos afecta profundamente como cultura. Cuando decimos que sujeto no tiene esencia fija, estamos diciendo que no nacemos con una identidad ya dada, sino que vamos formando nuestra identidad a través de las experiencias y los discursos que nos rodean. Esto significa que las formas de pensar, de sentir y de actuar son en realidad construcciones históricas. La escuela, la familia, los medios, la tecnología, todos participan de esta construcción. Y ahí está lo importante. Si el sujeto se forma, también puede transformarse. Si el sujeto se forma, también puede transformarse. No estamos condenados a ser de una sola manera. Esto abre la posibilidad de imaginar nuevas formas de existencia y nuevas formas de relacionarnos con la escuela y la tecnología. Así que esto es una pregunta por la libertad. ¿Hasta qué punto podemos dejar de ser lo que la historia o el poder hicieron con nosotros? Pensemos en la escuela. Durante mucho tiempo enseñó que había una única forma correcta de hablar, de comportarse o de pensar. Así la escuela ayudaba a construir una cierta idea de sujeto normal o correcto, sobre el que volveremos, un sujeto ortopédico. Lo mismo pasa con los medios. Cuando repiten ciertos modelos de éxito o belleza, están mostrando que vidas parecen tener valor. Y por supuesto, la tecnología. Las redes sociales nos invitan a mostrar solo ciertas partes de nosotros, recortes de nosotros. Así terminamos aprendiendo a ser sujetos digitales, moldeados por los algoritmos que premian unas conductas y silencian otras, pero aclarando que Foucault es anterior a esta era digital. Y esta era digital produce la subjetividad, como veremos más adelante, de manera diferente.
de manera diferente o superpuesta con otras formas disciplinarias de control tradicionales, ¿no? Debemos notar que desde la perspectiva eurocéntrica la diferencia es reducida a los parámetros de lo propio. Se es igual en tanto sos como yo y no como vos. Toda la historia del sujeto moderno es un intento de reducir la alteridad, lo otro, a la mismidad, lo mismo. Este sujeto es inseparable del orden del mercado y del individualismo posesivo. A pesar de su pretensión de universalidad, esta concepción, sea la que fuere, ¿no?, encierra una profunda contradicción. Y esa contradicción, entre otros, se hará cargo de abordarla el filósofo que veremos en nuestra próxima parte. Filósofo que rompió prácticamente las estructuras sobre las que se asienta el pensamiento occidental. Jacques Derrida y su deconstrucción.